Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde hace un tiempo los inversores DEYE y su marca blanca Turbo Energy se están volviendo muy populares dentro de la comunidad solar, y es que tienen un precio muy contenido, además son muy versátiles a la hora de instalar baterías y muy sencillos de domotizar. En este vídeo te traigo un tutorial completo de cómo montar tu caja de protecciones para un DEYE de 6 kilovatios. Si estás pensando en montarte paneles solares con un DEYE, no te pierdas este vídeo. Vamos con el vídeo. Los componentes que vamos a usar en esta ocasión son los de la parte de AC y los de la parte de continua, que son estos de DC. Te explico. Mira, en la parte de AC tendremos un térmico. Este es un térmico de corte que lo que hace es que protege el cable. En este caso, el fabricante, como es para un DEYE de 6 kilovatios, indica que debe ser de 40 amperios. Luego tenemos un diferencial, que en este caso también es de 40 amperios para que esté dimensionado, y como sabes nunca debe ser de un valor inferior al térmico. Si el térmico es de 40, el diferencial debe ser al menos de 40. En este caso tenemos un térmico de 40 y un diferencial de 40. Es muy importante que este diferencial sea súper inmunizado. Hay algunos modelos de inversores que crean armónicos al funcionar, y estos armónicos hacen que el diferencial salte. Por eso debemos montar un modelo súper inmunizado que no le afecten estos armónicos. Esta pieza es fundamental porque, al igual que el térmico protege la instalación del cable contra cortocircuitos, esto lo que protege es a las personas. Quiere decir que si una persona toca la instalación, hay una derivación a tierra y esto salta. Nunca obvies el diferencial, es muy importante. Y también en la parte de AC, y por último, vamos a montar lo que sería un protector de sobretensiones de tipo 2, que es el que se pide por regulación. Lleva aquí unos protectores con unas cápsulas que, en caso de que salte, esto se pone rojo, se saca y se sustituye. Salta poco, ya te lo digo. Entonces lo que esto hace es, si viene algún pico de la red, que es muy corriente, que venga algún pico de la red, en vez de enviarlo al inversor y que lo dañe, lo tira a tierra por aquí. Esto es importante para salvaguardar tu inversor contra todos los ruidos y todos los picos que ponen la red, y créeme que son muchos. Puedes obviar esto si ya tienes un protector de sobretensiones permanentes y transitorias en la entrada de la vivienda, pero si no lo tienes, ponlo justo delante, que te ayudará a proteger tu inversor. Esto en cuanto a la parte de AC. La parte de DC, en este caso vamos a usar unos disyuntores de corte, que también son térmicos, y saltará si la potencia supera lo que tiene estipulado aquí. En este caso, como es un inversor DEYE y los paneles son de 14 amperios, vamos a montar un térmico de corte para continua de 1000 voltios, 16 amperios. Hay que dimensionarlo siempre acorde con la intensidad de los paneles y con el voltaje que tenga la línea y el voltaje máximo que tenga el inversor. En el caso de DEYE está en torno a los 600 voltios de continua como máximo, con lo cual este de 1000 y 16 amperios va perfecto. Este modelo en concreto me gusta bastante porque puedo elegir por dónde entro y por dónde salgo. En este caso le he hecho unos puentes, como ves, puente al positivo, puente al negativo, y vamos a entrar desde los paneles por el lateral, por este lado, por aquí entraremos por el positivo, por aquí por el negativo, y saldremos por el positivo hacia el inversor, por el positivo por aquí, y hacia el inversor por el negativo por aquí. Con lo cual, ya te digo, este es bastante reforzado y este va bastante bien. Y junto con esto vamos a colocar un protector atmosférico contra picos, ya sea por un rayo inducido o ya sea por una descarga estáticas por el viento. Lo que hace es que cualquier pico que entre desde los paneles, que puede ser, lo lanza a tierra desde aquí y evita que tu inversor se dañe. También, si hay una sobretensión, esto saltará y también estará protegido tu inversor. Esto es importante porque un inversor va a estar trabajando de 10 a 15 años mínimo, y puede haber muchos eventos en todos estos años. Entonces es importante colocar los protectores. Es posible que te preguntes si es posible colocar un fusible justo detrás del inversor, detrás del térmico de corte. No hay problema, siempre que montes delante algo que corte la corriente antes de abrir el fusible o sustituirlo. Recuerda que, bueno, si este salta, por ejemplo, está trabajando y salta, bueno, pues solamente lo tienes que subir para seguir trabajando, siempre y cuando se haya corregido el motivo del salto. Pero el fusible tienes que sustituir el fusible, o sea que tienes que abrirlo, tienes que cortar la corriente de paneles o esperar a la noche, abrirlo, sustituir el fusible y volver a cerrar. Siempre hay que hacerlo en frío, el fusible nunca en carga. Este, sin embargo, puede trabajar en carga. Resumiendo, lo que vamos a usar es un térmico para proteger la línea de AC,
un diferencial para proteger a los humanos y un protector de sobretensiones para proteger el inversor para picos de red que puedan venir a través de la línea eléctrica. En la parte de continua, que es esta aquí, en este caso la tenemos doble porque vamos a usar dos strings, dos líneas de paneles, vamos a usar un térmico de corte con un protector atmosférico y otro térmico de corte con otro protector atmosférico. Este protector, que no lo he comentado, hay que dimensionarlo con la tensión máxima que tiene el inversor. Por ejemplo, para un DEI está cerca de 600, he usado un Ohmium tipo 2, también para corte de 600 voltios. Si estuvieras trabajando con otra marca, por ejemplo un Fronius, tendría que ser de 1000. Esto lo indica el fabricante en sus especificaciones del MPPT de cada inversor. Lo montaremos todo en esta caja, que es una caja Ohmium, para 24 elementos. Las tienes para 8, las tienes para 24 y las tienes para 36 también. En este caso vamos a usar una de 24 porque es más que suficiente y además esta caja es de una calidad muy buena, ¿ves? Tiene su barra para conectar la tierra, te trae toda la tornillería y la calidad de sujeción es bastante buena. Es una de las mejores cajas que he visto, ¿ves? Este es el frontal y además el frontal tiene una ventajilla que tienes que hacer alguna manipulación, no necesitas abrir la caja, puedes simplemente abrir esta sección y te permite manipular o revisar, por ejemplo, en los aprietes, que es algo que hay que revisar anualmente, que todos los cables estén bien apretados para evitar falsos contactos, calentamientos y que se dañen los componentes. Colocamos primero el térmico, primero aquí, el diferencial, recuerda, de 40 también, y el protector de sobretensiones tipo 2 para alterna. En este caso puedes optar por cablear todo esto con la sección de cable que necesites. En el caso de DEI para 6 kilovatios recomiendan una sección 8. Si 8 no encuentras, puedes montar una sección 10, que tampoco pasa nada. Pero yo encuentro más práctico esto, es usar un peine, que también te lo suministra Ohmium. Colocas el peine por aquí. Ya estaría montada la parte de AC, con su térmico, diferencial y protector de sobretensiones. Se entraría desde el inversor por aquí y se saldría por aquí abajo. Se entra por el inversor, se sale hacia la vivienda por aquí abajo. Haríamos la tierra, atornillamos, listo. Presentamos la parte de DC, colocamos el descargador atmosférico, que ya le hemos colocado los cables, positivo y negativo, viene aquí indicado, positivo y negativo, y este iría justo a la salida. Y colocaríamos el segundo. Mismo proceso. Ya solo quedaría colocar la tierra de estos dos descargadores que va unida con esta tierra de aquí. Hay que verificar que la vivienda tenga tierra y que la tierra sea de buena calidad. Esto es muy importante porque las descargas de sobretensiones van a ir a tierra. Si no existe la tierra, no descargará a ningún sitio y no tiene sentido montar esto porque no estarás protegido. Recuerda, la tierra no solamente es por seguridad, sino también por la vida de tu instalación. No quieres montar la instalación y que 2 semanas después se haya estropeado el inversor por una sobretensión. Colocamos la tierra, esto lo unimos a la tierra de aquí. Recuerda, la parte de AC siempre en distinta barra de la parte de continua. Tenemos en la parte de AC el térmico de protección de la instalación, la protección humana, que es el diferencial, siempre súper inmunizado, y el descargador contra picos de la red externa. Esto protege tu inversor, esto protege las personas y esto protege la línea. Y en la parte de DC tenemos los térmicos de corte, que son estos dos, en caso de sobreintensidad van a cortar, y los descargadores atmosféricos, que van a ayudar a que si hay algún pico que entra a través de los paneles, se descargue a tierra y no dañe tu inversor. Con esto estás totalmente protegido. Para la parte de AC, recuerda, el inversor se entra por aquí y se sale por aquí hacia la línea de la casa. Y en la parte de continua, los paneles entran por los extremos y salen por los medios, por estos tornillos que están aquí en medio. Les he puesto unas puntas huecas para poder incluir otro cable. Esta caja no la he trasladado porque no hace falta, porque es un ejemplo, pero puedes usar presa estopa
para entrar y sacar los cables, ya sea una, dos o tres, las que precises, del tamaño que precises, o puedes usar, como estás viendo en la imagen, puedes usar unos conectores MC4. Por lo general, usar presas topas suele ser más conveniente y más seguro, puesto que vas directo al componente y te evitas un mal contacto en la parte de continua. La parte de continua suele ser más delicada con el tema de contactos. Si quieres más seguridad, entras siempre directamente al componente. Un asunto muy importante, antes de hacer el acabado de la caja, es asegurar todos los aprietes. Haz de apretar muy bien todas las conexiones, asegúrate que están muy bien apretadas, porque un falso contacto, ya sea aquí o sea aquí, va a producir calor y hará que el componente se derrita y que deje de funcionar. El apriete es muy importante, de hecho es recomendable cada año, como has visto, abrir la caja y asegurar todos los aprietes. Y finalmente pues ya cerraríamos la caja, cerramos y ya estaría preparada la caja de protecciones para un DY de 6 kilovatios, parte de alterna, parte de continua, y esta es la caja.